Hola Enzo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Contanos primero por qué elegiste este estilo de narración, cambiando las personas. Bien. Nunca me lo preguntaron eso. La verdad que elegí ese estilo de narración porque yo lo había escrito en tercera persona y cuando terminé la última oración, que es para vos era un flash, me salió así en segunda persona, así tal cual como te lo digo, para vos era un flash. Y lo primero que hice fue... Me contaste el final. No, bueno, pero al final no importa que lo cuente porque no hice nada. Y lo primero que hice fue ponerle de nombre a la profesora Voss con B larga OSS, como que fuera la jefa. Y empecé a como a cambiar y ponerle ese nombre al personaje. Después me di cuenta que está haciendo una estupidez, que no hay nombre Voss, o sea, extraño. Podía ser, pero no. Y que en realidad el texto, después de haberlo terminado, me había pedido la segunda persona. Me había pedido que vuelva para atrás y que empiece otra vez con la segunda persona. Y fue así, como que terminé de escribir una primera versión y el texto me pidió la segunda persona. Y ahí volví a empezar. Y cuando volví a empezar me di cuenta que unas partes de la tercera me gustaban y empecé primero musicalmente a jugar con las dos formas de nombrar lo que va pasando. La primera que en realidad es una segunda, o la segunda que en realidad es una primera. Y la tercera, y después le fui encontrando como la lógica, ¿por qué? Bueno, ok, segunda cosa, pero ¿por qué? Y ahí empecé a construir y empezó a aparecer con más fuerza ese personaje de Natalia, que es el... Bueno, ahí sí podría contar al final, ahí no cuento más nada. Empezó a aparecer otro personaje. Otro personaje. Claro, que estaba, pero Sí. que no tenía esa importancia. Y eso también cambió un poco la historia y como que fui tratando de entender, bueno, cuándo la segunda y cuándo la tercera. Y dije, bueno, la segunda es cuando narra un personaje y la tercera es cuando narra el narrador, pero también un poco la conciencia o el recuerdo que tiene la profesora de sí misma. Bárbaro. No tiene nombre la profesora. No, no tiene nombre. Como me gustó, yo como encuentro problemas a veces para ponerle nombre a los personajes. No quiero Pero al llamarla a la profesora estás remarcando todo el tiempo el rol. El rol, exacto. Y me pasa algo similar, como que primero viene el oído en ese tipo de decisiones. Primero es el oído, o sea, no encontraba ningún nombre que sonara que tenía que ser. Y después cuando digo, bueno, ¿por qué me pasa esto que no le encuentro nombre que lo tengo que llamar a la profesora? Entonces me pasa eso, ¿no? Que digo, bueno, es por eso, porque su rol en la vida justamente es, o lo que pasa en la novela es que termina asumiendo que es la profesora, ya no es ni la reina de la noche, ni es ella, ni es adolescente, ni es sus aventuras. Para el resto del mundo es una profesora y nada más. Ok. La figura de Natacha la fuiste configurando hacia el final y por eso retomaste. La figura, el coequiper de ella, digamos, su mejor amigo, ¿lo tenías de movida? Sí, pero lo tenía, pero en realidad la historia la escribí como 3 o 4 veces. Y en la primera versión, la inicial, que en realidad la que te decía recién viene a ser la segunda, la primera, la grado 0 de esa novela, era un hombre que se enamoraba de una alumna y por lo tanto el amigo era otro personaje. Un confidente. Sí, era un confidente más putañero, como por ese lado. Cuando tomo la decisión de pasarlo todo al revés, de ser una mujer mayor o mayor en edad que su alumno, que es una decisión casi política, te diría, porque no quería seguir abonando al machismo imperante y volver a contar la historia del tipo grande que se está con la nena y que el otro putañero lo alienta y que dice, bueno, no quiero seguir aportando a esa causa. Y ahí decido cambiarla y poner una profesora más grande, un alumno más chico. Ahí aparece esta figura, o se cambia este piratón confidente y pasa a ser, podía poner una amiga o un amigo, que tenía que ser un amigo gay. Claro. Y se empieza como a configurar ese personaje, lo vi poniendo algunos componentes como que tenga HIV, por ejemplo, y son cosas que me daban ganas de bajar línea en sentido positivo en esas cosas, ¿no? Que el personaje tuviera HIV, que fuera gay, pero que eso no significara nada en especial, que tuviera los mismos rollos que alguien heterosexual en la novela y que al mismo tiempo tuviera HIV y tampoco significara el escándalo ni la desesperación, sino que conviviera con la enfermedad como me parece que está pasando en estos tiempos. Ya ese no es un tema, o sea, al nivel en que era antes, ¿no? No es un dramón. Le fuiste dando tantas vueltas que caíste en que el personaje principal es una mujer. ¿Cómo te animaste? Porque tenés que ponerte en la piel de una mujer. Sí, me dicen mucho eso, cómo me animé y cómo muchas mujeres me dicen qué bien, cómo hiciste para entender tan perfectamente el pensamiento de una mujer. Y yo, a mí me encanta eso porque yo partía de una hipótesis y era que cuando lo decidí cambiar, que no hay tantas diferencias entre cómo pensamos o cómo sentimos hombres y mujeres,
sino más bien las diferencias son en edades, como sentís a los 10, a los 20, a los 30, a los 40, 50, y que más o menos hombres y mujeres sentimos lo mismo, sobre todo en estos temas. El amor nos pega medio a todos por igual, Sí. el despecho nos pega por igual, O sea, ustedes también se quedan colgados del visto de WhatsApp. Yo, por lo menos, sí, siempre lo hice. O sea, una de dos, o mi hipótesis era cierta y los hombres y mujeres no tenemos tantas diferencias con respecto a unos temas como el amor o el sexo, o yo soy muy femenino, Claro. que también es una posibilidad y yo también reconozco un costado muy femenino, pero me parece que es medio mito eso de que las mujeres son más enamoradizas o más obse y los hombres más fríos o que nos importa sobre el sexo. Me parece que son cuestiones, condicionamientos culturales que funcionaron un tiempo, que ya están caducos, y algunos todavía se siguen agarrando de eso como para reprimir lo que realmente les pasa. Claro. ¿No? Minas que siguen diciendo, no, las mujeres no podemos separar el sexo del amor. Mentira, ya con tantas mujeres que lo separaron, y lo mismo los hombres. A veces podés, a veces no podés, qué sé yo. Me parece que no hay para nada esas diferencias. Por eso no me costó nada ponerme en la cabeza a una mujer para escribir. Sí tuve que preguntarle a un par de amigas unas cosas mínimas de algo más biológico, de cómo es tener una genitalidad distinta a la que tengo yo, pero Claro. parte emocional nada. No Ok. me costó nada. Veo que reescribiste en cuanto a la narración, reescribiste en cuanto a los personajes principales, secundarios y demás. ¿Cuál era el núcleo duro de la novela, del arranque de la primera escritura hasta el final? El núcleo fue siempre la historia de una relación así efímera, de esas que se repiten y son tan normales en nuestro tiempo, de una mujer que, en realidad, bueno, de una persona mayor que tenía una pareja estable. Mayor es no muy mayor, me refiero, menos claro, de 40. mediana edad, poner sí, un Sí. poco entre los 30 y cortos sería. Que tiene una historia con alguien menor y mientras tiene su pareja estable, esa historia se derrumba, o se cae, mejor dicho, se corta, como se cortan esos vínculos así esporádicos tan propios de nuestros tiempos, y eso da como resultado que se le cae, o se le derrumba, o se le termina, o se da cuenta de que se le terminó su adolescencia, esa adolescencia tardía también de nuestro siglo XXI, ¿no? Que tenés 30 Claro. años y todavía te sentís que es adolescente. Y medio que esa era la historia que estaba desde el principio. Una persona más grande que se involucra sentimentalmente o sexualmente con alguien menor. Esa persona menor le corta el chorro, como suele suceder. Y para la persona mayor significa que se terminó una etapa. Recién ahí darse cuenta de que se terminó una etapa. Ok, ¿y cuándo la convertiste en la reina de la noche? ¿Ya era la reina de la Y a noche? medida que fue apareciendo este personaje femenino, y como que me fui empezando por dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, me fui empezando a preocupar por qué quería decir yo con la novela, qué mensaje estaba dejando. Mensaje no en el sentido, ¿cómo se llama? Cuando termina una fábula, bueno, la moraleja. Sino, yo creo que la literatura es un arte y como tal tiene que tener cierto compromiso con la realidad, con lo social o con lo humano. No puede ser solo entretenimiento o solo ejercicio intelectual. Tiene que tener un vínculo fuerte con lo que está pasando. Me parece que los que escribimos no servimos para mucho en este mundo, salvo para hacer un culto de nosotros mismos y para obligar a los demás a comprar ese culto de nosotros mismos. Entonces lo mínimo que podemos hacer es aportar algo al mundo en el que vivimos. Y yo quería aportar una mirada como que marcara un poco un fin de época, que había terminado la época del machismo del profesor con la alumnita, que había terminado la época de las mujeres no podemos dividir sexo de amor, o las mujeres no tenemos derecho a hacer ciertas cosas, o no lo podemos decir, que había terminado la época del dedo acusador en un montón de temas, o de la preocupación extrema por unas cuestiones, incluidas el HIV o las drogas. Me parecía que había un momento, hay un momento de nuestra realidad de todos los días que nos habla de una época muy clara, que tiene algunas cuestiones que no tienen nada que ver con la época en la que yo me crié, en los 80 o un poquito más adelante, en los 90, cuando yo iba a la secundaria. Y quería dejar asentado como todo ese momento, es un cuadro de época. Al permitirme bajar esa línea o aportar ese granito de arena por el lado de aportar o no aportar a la causa machista y sumar a la causa feminista, como que empecé a permitirme también que entraran otras cosas y que entrara en general, o que se entrara por la ventana todo el mundo que yo había vivido, toda esa transición entre el mundo de los 80, la Buenos Aires de los 80, los 90 como una etapa extrañísima que la clase media compró y disfrutó,
y después la caída de 2001 y el cambio de paradigma total que vivimos ahora, que como que fuimos criados de una manera y ahora viene de una manera tan distinta. Fuimos criados con los chistes de Olmedo y Porcel burlándose de las mujeres, y ahora eso es algo que no es gratis, que o sea, nadie lo dice alegremente en la calle como antes, ¿no? Aparecen siempre las manos cortadas de Olmedo, de Porcel y de Portales, de Olmedo y de Portales ahí en Corrientes y Uruguay, porque hay como una idea clara de que esa época ya fue, ya no es como antes, y como que yo me permití eso, que empezara a aparecer eso. Los 90 fueron una adolescencia de la sociedad. Puede ser que se ha tomado un poco así, que fue un momento en el que no se reflexionó demasiado, en que nos subimos a la fiesta, se disfrutó y después, como toda fiesta, se pagaron las tambores, estuvo la resaca de después. Parece que puede verse así, que los 90 como una adolescencia. Para la profesora en la novela, su adolescencia fue en los 90 y se encuentra 20 años después descubriendo que todo lo que vivió ahora es otra cosa, totalmente. En todo sentido, el amor, los vínculos, en todo sentido. ¿Y te parece que el libro es una crítica social o es cargarle demasiado a un libro? Algunos... ¿O es muy sarcástico? Algunos leyeron como que hay una crítica. Me parece que si vos ponés la lupa en la sociedad contemporánea, en lo que vos viviste, en ese proceso de comprar espejitos de colores de la clase media de los 90 y después comprar otra cosa e ir siempre atrás del que tiene el número ganador, y si sos más o menos fiel a lo que viviste, la crítica está implícita. Nunca me senté y dije, bueno, quiero criticar esto. Simplemente lo conté, y sí, cuando lo contás y lo contás con un poco de... habiendo más o menos vivido, entendido lo que pasó, la crítica ya está con solo contarlo. Pero hay un poco de sarcasmo. Sí, hay, pero lo hay, no fue de ningún modo voluntario. Me salió así porque es el modo en que yo vi todo eso. O sea, como que me fue ganando la mirada política o crítica de lo que yo había vivido estos 30 y pico años y de cambios de tipos de Argentina y de manera de vincularse, tipos de clase media y demás. Cada vez fue apareciendo más y terminó siendo una especie así de crítica que yo no me había planteado, salió natural. Claro, porque también podés entrar sin querer embarcarte en el costado crítico o político, si querés, simplemente como la crisis de una persona. Sí. ¿No? Sí, es una historia particular, que la es, pero que yo usé como excusa para hablar de lo general. De la crisis no en el sentido siempre negativo, crisis en el sentido de que hay otros valores, hay otra manera de entender el mundo, parte de la misma gente. Ok. ¿Y qué te han dicho por cómo trataste el tema de las drogas en el libro? Me dijeron un poco de ese tema, como que me sorprende. Yo quería también poner en evidencia que las drogas conviven con nosotros, convivieron siempre, pero que ahora es más normal, me parece, que nunca. Todas las legales y ilegales. La gente que se duerme con clonazepam y que se despierta con café y que se relaja con un porrito y que va a bailar y se toma una pastilla. Hay una movida alrededor de las drogas enorme. Por algo es un debate hoy en día el tema de la despenalización y demás, y se suele hablar mucho y se acusar mucho a las drogas de las clases bajas, ¿no? Del Paco, la droga de los pobres y demás, y se habla muy poquito de las drogas de la clase, los pequeños delitos que se permite a la clase media, como comprar o vender en algunos casos drogas, ni hablar de la droga de la cocaína como droga de la clase alta y que hace que el sistema siga comiéndose a sí mismo como lo hace. Ahí yo lo que quería era mostrar algo que me parece que está comiendo con nosotros, que es la clase media y las drogas, cómo se usan para quizás tener experiencias que no llegan nunca, ¿no? O satisfacer eso que no se puede satisfacer por más que se lo busque, ¿no? La clase media siempre está como esperando otra cosa, y esa otra cosa nunca llega. Cuando llega te parece poco, porque por eso es aspiracional, y parece que las drogas un poco cumplen ese lugar de darte aventuras que en realidad no tuviste, de hacerte creer que las tuviste y no, hacerte sentir cosas que no sos capaz de sentir por tu cuenta y las drogas te las hace sentir y demás. No tuve ninguna crítica en el sentido de moral, para nada. No, pero es un rasgo importante también del personaje, que de movida no se lo muestra, pero después te vas dando cuenta que es el cotidiano de ella, o sea... Cual. Sí. Y es un cotidiano que tampoco es que se revienta la flaca y queda tirada en el piso. El otro día se levanta, se va a dar clases, o sea, es
Tal cual. Común. Y lo que sí cuenta es quizás la diferencia entre la época gloriosa, entre comillas, que sí hay capaz que se reventaba más, y ahora, ¿no? Con su momento de los 30 y pico de la madurez, donde sí, va, fuma con su amigo, charlan un rato, se va a su casa, hace las cosas. Como vive el 80% de la gente que me rodea a mí en Buenos Aires, en el mundo donde uno se mueve, la relación con las drogas, a mí a veces me resulta tan raro ver en televisión esos debates, polémica, porque se fumó porro. Porque vos vas por la calle y olés, hay olor a marihuana por todos lados, está muy presente, es claro que está muy presente. Entonces, dos cosas, o nos hacemos como que no y lo metemos abajo de la alfombra y nos escandalizamos, o empezamos a hablar y realmente evaluamos qué pasa con eso, por qué estamos tan pendientes de eso, si es grave o no y a dónde nos está llevando. ¿Estamos haciendo apología, Maqueira? No, yo no hago apología. Yo la verdad tengo una posición que no puedo decir, no, las drogas son malas, tampoco te puedo decir las drogas son buenas, chicos, vayan todos a drogarse. Claro. Que también me parece irresponsable, las dos me parecen irresponsables. Yo quería en este libro mostrar sí, ese universo, mostrar cómo la clase media hace uso de las drogas y después, ¿no? Y después te habla de la inseguridad, ¿no? Como si la marihuana que se compra el dealer viniera del paraíso del cannabis, viene de la villa que, donde, o sea, tu consumo de fin de semana que te lleva a la diversión viene al mismo lugar donde después está secuestrado tu hijo, capaz. Y ahí también hay una hipocresía que me interesaba trabajar, ¿no? La clase media que quiere la droga, pero no quiere el chico que se la trae manchada de sangre a veces. Tal cual. Le pediste como mucho a la obra, yo quise hacer esto, yo quise mostrar lo otro, ¿lograste todo lo que quisiste? Es que yo creo que sí, eso es una de las cosas que me tiene más contento. Desde que la terminé y ahora que está teniendo buena repercusión y están hablando a mí y me llegan elogios todo el tiempo y como de buena onda, la gente me está escribiendo con mucho amor, ¿no? Y está bueno porque una de las cosas también que quería, repitiendo la fórmula, era medio de eso, bajar una línea es la línea de esta, ¿no? del amor universal que se trabaja bastante en la novela y que está vinculado con el consumo de éxtasis y esa droga del amor, que en realidad es un amor falso, pero que a la larga termina llevando a, como decía William Blake, a la profesora, el camino de los excesos lleva al templo de la sabiduría. Y ella medio como que llega a un lugar así, aunque es un lugar medio paródico, pero llega medio a ese lugar. Y sí, yo tenía un montón de objetivos y fueron 5 años de ir, venir, volver, ajustar, corregir una palabrita, otra, seguir pensando cosas. Todo el tiempo estaba pensando qué más le podía sumar, no qué más le podía sumar, mejor dicho, estaba pensando todo el tiempo y siempre me parecía una idea, decía, esto tiene que entrar en la novela, esto es para la novela y lo metí y así. Eso, la droga del amor era otra metáfora que estaba dentro del libro y que quizás se escapa, pero está bueno también en paralelo con la historia de ella. Sí, lo que dice el libro sobre la droga del amor, además de bueno, las cosas que todos más o menos conocemos, en un punto plantea que medio que estamos todos robotizados en algún punto y todos dependemos de sustancias o de aparatos para seguir adelante y para exigirnos o cumplir con más de lo que podemos dar. Por ejemplo, con el éxtasis que te generas emociones que vos en realidad rara vez sentís en tu vida normalmente. Claro. Eso de amar a todo el mundo, de empatizar con todo el mundo, o esas sensaciones extremas, si no te tomas esa droga, probablemente no lo sientas nunca. Y mucha gente la toma fin de semana para sentir eso, para permitirse o para ver cómo es sentir ese amor que no pueden sentir en la vida real. Es terrible, por un lado, pero por otro lado, bueno, ¿no? Ya estaba el Soma en 1984, era bueno, en un mundo feliz, ¿no? Pero ya no me olvidé de preguntar. Está bien, que era como una metáfora dentro del libro, de la historia de ella. Y lo mismo pasa con el celular, por ejemplo, ella está todo el tiempo con el celular o con la computadora esperando mensajes. Y medio que todos tenemos necesidad hoy en día para vivir de tener una extensión de nuestro cuerpo, que es ese aparatito que tenemos ahí, como una extensión de nuestro cerebro, nuestra memoria, de nuestra capacidad de comunicarnos. Son diferentes muletas que uno va a tener. Tal cual, y medio como que ya no estamos pudiendo vivir solamente con nuestra condición humana, ¿no? Necesitamos la droga del amor, necesitamos la droga para dormir, la droga para despertar, la droga para seguir trabajando, el celular para comunicarte, sentir que no estás solo, claro. Y así. Sí. ¿Algo más que nos quieres contar? Sí, me olvidé el celular, estoy desesperado, vine para acá sin celular, no sé, pienso que puede llegar a tener 14 llamadas, apelos de auxilio, hay un incendio en Marte y no lo peor es que voy a llegar y no va a haber nada, ¿no? No pasa nada. No, yo quiero agradecer por esto y a toda la gente que está leyendo el libro y que me está tirando buena onda, gracias, en serio. Bueno, gracias, Enzo. A vos.